Elegido. Ser un elegido no es un privilegio ni una posición de superioridad. Es una responsabilidad espiritual profunda. Aquellos que han sido marcados por lo divino cargan una misión silenciosa que muchas veces no es comprendida por quienes los rodean. Ser elegido significa haber despertado a una conciencia diferente, capaz de percibir realidades que otros no ven. Es vivir con una sensibilidad elevada que capta energías, intenciones y señales ocultas en lo cotidiano. Los elegidos sienten una conexión constante con lo invisible y muchas veces enfrentan pruebas intensas para pulir su alma y fortalecer su carácter. No es raro que se sientan solos, rechazados o incomprendidos, porque su luz incomoda a los que aún están dormidos. Este llamado no se elige, se reconoce. Aquellos que lo sienten saben que no pueden volver atrás. Su alma clama por propósito y su vida comienza a girar en torno a servir, proteger y guiar, aunque en silencio. El elegido no busca reconocimiento, porque su misión es sagrada y discreta. El mundo exterior puede ignorarlo, pero su esencia brilla con una fuerza que ninguna oscuridad puede apagar. Los dones espirituales son capacidades entregadas por lo alto para cumplir con un propósito específico en la tierra. No siempre se manifiestan de forma extraordinaria, pero están presentes en la manera en que el elegido toca la vida de los demás. La intuición aguda, la capacidad de sanar con palabras, el discernimiento, la empatía sobrenatural, son formas en que lo espiritual se manifiesta en el plano físico. Por otro lado, las tareas terrenales son escenarios o funciones que el elegido desempeña en la vida diaria. Ser madre, trabajador, artista, líder. Estas tareas son el campo donde se aplican los dones. Sin embargo, muchos cometen el error de confundir su profesión con su llamado espiritual. El don no depende del título que llevas, sino de la energía que transmites y el impacto que causas en el entorno. Un elegido puede estar en silencio, entre multitudes, cumpliendo una labor invisible pero profundamente transformadora. Comprender esta diferencia es clave para no caer en la frustración o el orgullo. Las tareas cambian, pero el don permanece. Mientras que el mundo exterior te etiqueta según lo que haces, el mundo espiritual te reconoce por lo que eres y lo que portas dentro. Despertar espiritualmente implica llevar un peso invisible, la responsabilidad de actuar con coherencia, incluso cuando nadie está mirando. El elegido ya no puede justificar acciones egoístas, porque su conciencia se lo impide. Esta expansión interna le obliga a cuestionarse constantemente, a elegir el camino correcto incluso en medio de la duda o el dolor. No es fácil mantener la calma en un mundo de caos, ni es simple caminar con amor en medio de tanto odio. Pero la conciencia elevada empuja al elegido a mantenerse firme, porque sabe que sus acciones tienen repercusiones energéticas que afectan a otros. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Cada pensamiento, cada palabra, cada elección deja una huella. Por eso, el elegido muchas veces vive en constante vigilancia interior, aprendiendo a dominar sus emociones y a escuchar su voz interna por encima del ruido externo. Esa conciencia también le permite detectar mentiras, manipulaciones y energías densas que antes pasaban desapercibidas. Esta lucidez puede aislar, pero también fortalece, porque saber quién eres y por qué estás aquí te da una claridad que el mundo no puede ofrecer. Y llegaste hasta este punto, no es por casualidad. Este mensaje no apareció en tu vida por accidente. Tu alma lo atrajo porque está lista para recordar quién eres realmente. Las señales están por todas partes, y solo los que han sido elegidos pueden sentirlas tan profundamente. Suscríbete al canal ahora mismo si sientes que estas palabras están activando algo dentro de ti. Cada contenido que compartimos aquí es como una semilla de poder diseñada para ayudarte a protegerte, despertar tu conciencia y cumplir tu propósito con claridad. Y quédate hasta el final de este video, porque el último secreto no es solo una advertencia. Es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Muchos se pierden antes de llegar allí, pero los que permanecen reciben lo que necesitan. Tú no estás aquí por error, estás siendo guiado. La luz del elegido no es visible para todos. De hecho, muchas veces es ignorada o atacada,
Esto sucede porque las almas que aún están dormidas no pueden comprender una vibración más alta. Para ellas, el brillo del elegido resulta incómodo, porque refleja su propia oscuridad no enfrentada. Además, vivimos en una sociedad que valora lo superficial, lo inmediato y lo ruidoso. El elegido, en cambio, opera desde el silencio, la profundidad y la coherencia. Su autenticidad no encaja en moldes preestablecidos. Por eso, no es raro que su presencia provoque rechazo, envidia o desconfianza. Algunos intentarán desacreditarlo, burlarse o minimizar su valor, pero eso no disminuye su esencia. Al contrario, es señal de que su luz está cumpliendo su función: sacudir, iluminar y transformar, incluso si eso incomoda. No busques reconocimiento donde solo hay ruido. Tu validación viene del espíritu, no del aplauso humano. Sigue siendo luz, incluso cuando nadie te lo agradezca, porque los que están destinados a cruzarse contigo verán tu alma antes que tus palabras. En el camino espiritual, uno de los errores más comunes es hablar más de lo necesario. Compartir visiones, intuiciones o planes personales con personas que no están alineadas espiritualmente puede abrir portales no deseados. Cuando revelamos información sagrada a quienes no comprenden o no tienen una vibración similar, corremos el riesgo de ser juzgados, malinterpretados o incluso atacados energéticamente. Hay quienes, sin saberlo, lanzan palabras cargadas de duda, crítica o envidia, debilitando el campo energético del elegido. Cada palabra emitida lleva una frecuencia, y cuando se trata de asuntos espirituales, esa frecuencia tiene poder. El silencio protege. Guardar ciertas experiencias para ti mismo no es ocultar, es preservar. Hay cosas que solo tú y lo divino deben saber. Cuando hablas antes del tiempo correcto, entregas tu energía a un espacio que quizás no está listo para recibirla. Aprende a filtrar con quién hablas y qué compartes. No todos merecen acceso a lo que el universo te ha confiado. A veces la mayor muestra de sabiduría es sonreír y guardar para ti las revelaciones más profundas. La energía vital del elegido es un recurso precioso. Alimenta su intuición, su claridad y su capacidad de actuar en el plano físico con propósito. Sin embargo, esta energía puede diluirse cuando se dispersa en palabras innecesarias, discusiones sin sentido o conversaciones con baja vibración. El silencio actúa como una barrera protectora que impide que tu energía se fugue. Cuando eliges callar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu escudo interno. No se trata de reprimirte, sino de saber cuándo hablar y cuándo observar. En la quietud puedes sentir con más claridad lo que realmente ocurre a tu alrededor. Puedes percibir intenciones, leer vibraciones y actuar desde la conciencia. Además, el silencio te conecta contigo mismo, te devuelve al centro, donde tu alma puede descansar y recibir instrucciones del plano superior. La palabra puede unir o separar, sanar o herir, pero el silencio consciente siempre fortalece. Cuando callas con sabiduría, creas un espacio sagrado a tu alrededor, donde solo lo puro puede entrar. Cada palabra que pronuncias tiene el poder de construir o derrumbar. En el mundo espiritual, esto es aún más evidente. Los elegidos deben tener un dominio absoluto sobre lo que dicen, porque su vibración es más intensa que la de los demás. Lo que uno dice no queda simplemente en el aire, toma forma, influye, se proyecta. Palabras de fe generan vida. Palabras de duda crean obstáculos. Cuando hablas con temor, alimentas la energía que te limita. Cuando proclamas desde la certeza interior, activas caminos invisibles. Esta es la razón por la que muchos elegidos viven procesos dolorosos hasta aprender a hablar con intención. No todo se debe verbalizar. A veces, el silencio es más poderoso que 1000 discursos. Antes de hablar, siente. Antes de opinar, respira. Antes de maldecir, piensa si estás construyendo o destruyendo tu propia realidad. El lenguaje es mágico y quienes han sido llamados espiritualmente deben honrar esa magia con responsabilidad. Usa tus palabras para elevar, sanar y proteger, no para reaccionar impulsivamente. Saber cuándo abrir la boca y cuándo sellarla es una de las armas más fuertes del elegido. Hay momentos donde una palabra puede salvar, inspirar o guiar,
Pero también existen situaciones donde el silencio es el único escudo efectivo. Hablar en exceso puede entregarte a manos equivocadas. Callar con conciencia, en cambio, te permite observar, evaluar y actuar con precisión. La sabiduría no está en hablar mucho, sino en decir lo necesario, en el momento justo. El silencio no es debilidad, es estrategia. Cuando eliges no responder a una provocación, no estás cediendo, estás protegiendo tu energía. Cuando decides no compartir una visión espiritual con quien no está listo, estás respetando lo sagrado. Hay batallas que se ganan sin decir una sola palabra. Incluso en la oración, el silencio tiene poder. Allí se escucha mejor la voz del Espíritu. Un elegido no necesita demostrar, justificar ni convencer. Su luz habla por él. Por eso, cada vez que el mundo quiera hacerte hablar por presión o ego, recuerda que tu verdadero poder está en tu capacidad de guardar lo valioso dentro de ti. La envidia rara vez se expresa con palabras. Muchas veces se manifiesta en gestos, silencios prolongados o miradas cargadas de incomodidad. El elegido, por su naturaleza intuitiva, puede percibir esa energía densa que emana de quienes lo rodean, aunque no siempre entienda de inmediato de dónde proviene. Las miradas que drenan suelen venir acompañadas de una sensación de incomodidad repentina, cansancio inexplicable o un cambio súbito en el estado de ánimo. Esas miradas no buscan admirarte, sino absorber tu brillo. Algunas personas, incapaces de construir su propia luz, intentan apagar la de los demás observándolos con resentimiento silencioso. No es necesario que te enfrentes directamente a quien lo hace. Reconocer esa energía es suficiente para activar tu escudo espiritual. Protégete con pensamientos firmes, con oraciones silenciosas y con tu propia conciencia elevada. Cuando sabes quién eres, ningún ojo cargado de veneno puede derribar tu esencia. Estar atento no es vivir con paranoia, sino con sabiduría. A veces los enemigos más sutiles se presentan como admiradores. Felicitan tus logros, te elogian frente a otros, pero en lo profundo sienten incomodidad por tu crecimiento. La envidia disfrazada de admiración es peligrosa porque entra sin ser detectada, accede a tus espacios íntimos y se alimenta de tus éxitos mientras finge celebración. Los elegidos deben aprender a discernir más allá de las palabras bonitas. Observar cómo reacciona alguien cuando triunfas es más revelador que escuchar sus halagos. ¿Hay sinceridad en su mirada? ¿Te apoyan también en silencio o solo cuando hay testigos? Quien te admira genuinamente no compite, no compara, no siente incomodidad por tu expansión. La envidia camuflada se presenta con sonrisas forzadas, con entusiasmo fingido y comentarios ambiguos. No te obsesiones con descubrir quién te envidia. Solo aprende a protegerte sin necesidad de explicaciones. Rodéate de personas que celebran tu luz porque también han cultivado la suya. Y recuerda, no es tu culpa brillar, es tu propósito. No todos los ataques espirituales se manifiestan de forma evidente. Algunos llegan en forma de pensamientos negativos inducidos, malestar físico sin causa aparente o una sensación constante de bloqueo. Estos ataques silenciosos, muchas veces originados por envidias o malas intenciones, buscan debilitar al elegido sin dejar rastros visibles. Es por eso que la protección energética debe ser parte diaria de su vida. Una oración al despertar, un baño con sal marina, el uso de símbolos de protección o simplemente la firme intención de blindarse son prácticas poderosas. Pero más allá de los rituales, lo más importante es la vibración en la que decides permanecer. Cuando te mantienes en frecuencia alta, con gratitud, amor y conciencia, creas un campo que repele automáticamente cualquier energía baja. El miedo abre puertas, la confianza las cierra. No temas a quienes te desean mal en secreto. Reconoce, protege y sigue tu camino con firmeza. Tu luz incomoda porque despierta. No te escondas, solo refuerza tu escudo. No todo elogio es bendición. En ocasiones se utilizan palabras bonitas como herramientas para penetrar tu confianza y debilitar tu intuición. Alguien que te alaba constantemente, sin razón aparente o con exageración, puede estar buscando un lugar dentro de tu círculo solo para observar, copiar o incluso interferir. El elegido, por naturaleza noble, tiende a confiar fácilmente en quienes le muestran aprecio.
Pero esa apertura emocional puede volverse un punto vulnerable si no se filtra correctamente. Escucha el tono, siente la energía detrás de las palabras. ¿Ese elogio te eleva o te deja con una sensación rara? ¿Es coherente con las acciones de esa persona? Hay quienes elogian para manipular, para obtener información o simplemente para disfrazar su incomodidad con tu luz. Por eso, el reconocimiento más seguro es el que viene de adentro. No necesitas la aprobación externa para saber que estás en el camino correcto. Cuando alguien te elogie, agradece con humildad, pero mantén tu centro firme. Ni el aplauso debe marearte, ni la crítica derrumbarte. Ambos pueden esconder intenciones. Tú, en cambio, debes seguir estable, sin dejar que las emociones externas alteren tu frecuencia. Cuando compartes tus metas antes de tiempo, las expones a energías que aún no comprenden su propósito. Cada proyecto, idea o sueño que nace dentro de ti lleva una carga espiritual única, una frecuencia que necesita ser protegida hasta que esté madura para manifestarse. Al hablar demasiado pronto, invitas opiniones, dudas y juicios que pueden alterar tu conexión con esa visión. Personas sin intención maliciosa pueden proyectar sus miedos y limitaciones sobre tu idea, haciéndote cuestionar o frenar tu avance. Además, la energía de la expectativa pública puede generar una presión innecesaria que interfiere con el proceso natural del crecimiento espiritual del plan. Es por eso que el silencio estratégico no es cobardía, sino protección. No se trata de esconder por miedo, sino de resguardar lo sagrado mientras se fortalece. Un sueño revelado prematuramente puede marchitarse como una semilla expuesta al sol sin haber echado raíces. Cuida lo que estás gestando en silencio y deja que el fruto hable por sí solo cuando llegue el momento. Guardar un plan espiritual en secreto no significa actuar desde el ego ni desconfiar de todos, sino entender el valor de lo que estás construyendo. Así como un escultor trabaja en silencio antes de presentar su obra, tú también debes cultivar tus proyectos en un espacio íntimo, protegido y sin ruido externo. Comienza por escribir tus ideas en un cuaderno personal, visualizar sus pasos en momentos de meditación y mantener una conversación constante con lo divino sobre tu propósito. Comparte solo con quienes han demostrado sabiduría, discreción y una vibración afín, y aún así, evita revelar todo. Mantén partes de tu visión solo para ti. Esa reserva alimenta tu conexión con el plan superior. Cuando mantienes un secreto espiritual, refuerzas tu fe interna. No necesitas aprobación externa para validar tu camino. El universo te guía, y en ese pacto silencioso se construyen los grandes milagros. Confía en el tiempo divino y mantente firme sin necesidad de exponer tu recorrido. El tiempo lo es todo en el mundo espiritual. Hay ideas que llegan antes de su temporada, y si se manifiestan fuera de ritmo, pueden fracasar no por falta de valor, sino por no haber esperado el momento correcto. El elegido debe aprender a identificar las señales del tiempo divino. Una visión recibida en oración no siempre debe ejecutarse al instante. A veces, se requiere preparación interna, ajuste del entorno o simplemente una espera estratégica. Guardar una idea no es dejarla morir, es permitirle crecer en el plano invisible hasta que esté lista para florecer en el visible. Mientras tanto, trabaja en silencio. Estudia, planifica, afina tu energía, fortalece tu fe. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando llega, nada ni nadie puede impedir el cumplimiento. Aquello que guardaste con paciencia y obediencia se manifestará con fuerza, sorprendiendo incluso a quienes lo ignoraron. El silencio también es parte del proceso creativo. Respetar ese ciclo es una muestra de madurez espiritual. El misterio tiene una fuerza espiritual que desestabiliza a quien opera solo en lo visible. Cuando nadie sabe exactamente qué estás haciendo, proteges tu camino de interferencias, envidias y bloqueos energéticos. Ser impredecible espiritualmente es una estrategia sagrada. El misterio no es una máscara, es una barrera de luz que impide que energías densas penetren en tu propósito. Cuanto menos sepan de tus movimientos, más difícil será interferir en ellos. Eso no te convierte en una persona cerrada, sino en alguien que entiende el valor del resguardo espiritual. El misterio también activa la protección divina. Cuando eliges caminar en silencio, el universo actúa sin obstáculos.
Las bendiciones llegan de forma inesperada, sin resistencia. Las energías contrarias no saben dónde atacar y por eso se confunden y retroceden. Utiliza el misterio con humildad, no con arrogancia. No es para manipular, sino para preservar. Recuerda, lo más poderoso del elegido no siempre se ve ni se explica, se siente. Y esa vibración silenciosa es la que abre puertas que ningún ruido puede forzar. Cuando una persona comienza a expandir su conciencia y a vibrar desde un nivel más alto, inevitablemente se convierte en un punto de atracción, tanto para energías elevadas como para fuerzas opuestas. La luz del elegido no pasa desapercibida. Es como un faro en medio de la oscuridad, visible incluso para quienes no comprenden su origen. Esa iluminación interna incomoda a los que aún no han despertado, provoca resistencia en los que prefieren vivir en la mentira y despierta reacciones en quienes cargan sombras no resueltas. No es que busques enemigos, es que tu brillo hace que muchos se reflejen y no siempre les agrada lo que ven. Es una ley espiritual. Donde hay luz, también se revelan las tinieblas. Por eso el elegido no debe temer ser blanco de ataques, pero sí debe mantenerse alerta. La clave está en no apagar la luz por miedo a lo que pueda atraer. Al contrario, debes reforzarla, protegerla y seguir brillando con propósito, sabiendo que tu presencia no es casual, sino necesaria. El despertar espiritual transforma radicalmente la energía, el lenguaje y la postura de una persona. Antes, quizás serás aceptado por todos, porque tu vibración se mezclaba fácilmente con la de los demás. Pero ahora, después de abrir los ojos internos, ya no encajas en ciertos ambientes y eso incomoda. Las personas que te rodeaban antes pueden sentirse desafiadas por tu nueva claridad. Ya no toleras chismes, ya no participas en lo superficial, ya no te callas frente a la injusticia. Eso molesta. Lo que antes era tolerancia, ahora es discernimiento. Y lo que antes parecía simpatía, hoy se revela como manipulación. El elegido muchas veces se convierte en blanco de críticas o exclusiones, no porque haya hecho algo mal, sino porque su nueva energía expone lo oculto en los demás. Incomoda sin hablar, simplemente por estar presente. No es rechazo personal, es resistencia espiritual. Tu evolución no debe retroceder por aceptación social. Acepta que tu nueva vibración te distanciará de muchos, pero te conectará con quienes vibran como tú. Después de un despertar espiritual, es común que personas cercanas comiencen a distanciarse sin explicación. Amistades que parecían firmes desaparecen, familiares se tornan fríos y relaciones queridas se enfrían. Esto no es coincidencia. La frecuencia del elegido se eleva tanto que naturalmente comienza a provocar un efecto purificador en su entorno. Aquellos que no están listos para sostener esa energía se alejan por intuición, sin saber exactamente por qué. Tu presencia comienza a activar en ellos procesos internos que no están preparados para enfrentar. No te lo dirán, pero se sienten expuestos, incómodos, incluso culpables frente a ti. Algunos preferirán retirarse antes de enfrentar su propia sombra. No lo tomes como algo personal. Es el universo despejando tu camino para que tu misión no sea interrumpida por lazos que ya no vibran contigo. El silencio de algunos es, en realidad, una protección divina. Deja ir con paz. Lo que se va solo está dejando espacio para conexiones verdaderamente espirituales. La verdad espiritual, cuando es vivida con autenticidad, se convierte en una fuerza que desestructura todo lo falso. Cuando un elegido empieza a hablar, actuar y caminar desde esa verdad, inevitablemente genera caos en sistemas construidos sobre mentiras. Las personas que han vivido en la ilusión de poder, de control, de apariencias, sienten ese impacto como una amenaza. Tu coherencia les incomoda porque los obliga a mirar su propia incoherencia. Tu transparencia los obliga a confrontar sus máscaras. En lugar de admirarte, te rechazan. No porque estés equivocado, sino porque no están listos para dejar su zona de confort. La verdad no grita, pero resuena profundamente, y el alma que aún no ha despertado se siente atacada, aunque tú no digas una palabra. Ese desconcierto puede volverse hostilidad, crítica o incluso aislamiento. No temas. Esa reacción es prueba de que estás activando lo que viniste a hacer.
El elegido no vino a complacer, sino a transformar. Y la transformación comienza muchas veces incomodando. No todos los que roban tu energía lo hacen con mala intención. De hecho, muchas personas que te drenan emocional y espiritualmente ni siquiera son conscientes de ello. Estas almas suelen estar llenas de problemas no resueltos, emociones inestables o cargas kármicas pesadas. Al acercarse a ti, alguien con una vibración más alta y estabilizada, inconscientemente buscan alivio. Se sienten bien contigo, se relajan, se descargan y tú terminas agotado. El problema no está en ayudar, sino en no saber poner límites. El elegido tiende a sentir compasión, a querer escuchar y apoyar a todos, pero eso puede convertirse en una trampa. Si no filtras con quién compartes tu tiempo y tu energía, puedes terminar vaciado, sin fuerza ni claridad. Aprende a observar cómo te sientes después de estar con ciertas personas. ¿Te dejan renovado o drenado? Esa es la señal. No necesitas cortar vínculos de manera brusca, pero sí establecer límites claros. Tu energía es sagrada. No puedes ofrecer luz si tú mismo estás en sombra por desgaste. Los lugares también cargan energía. Hay ambientes que, al entrar, inmediatamente bajan tu vibración. Oficinas tensas, casas donde hubo muchas discusiones, espacios llenos de quejas, crítica o desorden. El cuerpo puede sentirse pesado, la mente nublada, el ánimo decaído. Esas señales no son casuales. El alma percibe lo que los ojos no ven. Como elegido, eres especialmente sensible a esas vibraciones. No ignora esas impresiones. Si un lugar te causa incomodidad, no lo juzgues, pero protégete. Antes de entrar en espacios densos, haz una oración silenciosa. Visualiza una luz envolviéndote. Respira conscientemente. Y al salir, sacúdete la energía, toma agua, medita, recupérate. También puedes llevar contigo elementos de protección como piedras, símbolos o aromas. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Tu entorno tiene un impacto directo en tu campo energético. Elegir dónde estar es también elegir cómo sentirte. No te obligues a permanecer en lugares que tu espíritu rechaza. Honra esa guía interna. El mundo exterior está lleno de estímulos, energías cruzadas, pensamientos colectivos y emociones que flotan y buscan un cuerpo donde anclarse. Por eso, salir sin protección espiritual es como exponerse sin abrigo en medio de una tormenta energética. El blindaje no es complejo ni requiere rituales elaborados. Puede comenzar con una oración sincera al despertar, pidiendo claridad, discernimiento y protección divina. Luego puedes visualizar una luz blanca o dorada envolviéndote como un escudo que repele todo lo que no esté alineado con tu propósito. También es útil decretar afirmaciones como: nada externo me afecta. Todo lo que llega a mí es filtrado por mi luz interior. Algunos usan símbolos sagrados, amuletos, piedras como la turmalina negra o el cuarzo, o aceites esenciales para fortalecer su campo. Pero lo más importante es la intención con la que sales. Si tu mente y tu corazón están conectados al Creador, si tu centro está firme, nada puede tocarte sin tu permiso. Tu preparación espiritual diaria define tu resistencia energética frente al mundo. No basta con dormir para recuperarse. El descanso físico alivia el cuerpo, pero solo el descanso espiritual renueva el alma. Vivimos en un mundo que exige estar activos todo el tiempo. Producir, hablar, hacer, demostrar. Pero el alma necesita pausas, momentos de silencio profundo, desconexión del ruido externo y reconexión con lo eterno. El elegido, por estar constantemente canalizando energía, necesita aún más esos espacios de regeneración espiritual. No descansar es debilitar tu escudo, es permitir que el desgaste diario te vuelva vulnerable. Encuentra tus rituales de descanso, estar en la naturaleza, meditar en soledad, orar en silencio, escribir, escuchar música sutil o simplemente no hacer nada por un momento. Permítete no responder mensajes, no cumplir expectativas, no estar disponible todo el tiempo. Eso no es egoísmo, es preservación. El alma también se fatiga y si no la recargas comienza a enviar señales. Tristeza sin causa, falta de inspiración,
cansancio persistente. Honra tu energía. El descanso también es una forma de resistencia espiritual. No todas las personas que llegan a tu vida lo hacen para impulsarte. Algunas aparecen para enseñar, otras para probarte y unas cuantas para distraerte. El elegido necesita discernir con claridad qué tipo de conexión está permitiendo. Hay vínculos que elevan tu energía, te inspiran, te retan positivamente y respetan tu camino espiritual. Pero también existen relaciones que solo consumen, que dependen de ti emocionalmente, que te restan paz o que te alejan de tu propósito. Estas últimas muchas veces se disfrazan de amor, amistad o lealtad, pero su verdadera función es retrasar tu evolución. El apego puede nublar el juicio, haciendo que mantengas cerca a personas que ya cumplieron su ciclo. La lealtad malentendida te puede mantener atado a situaciones que frenan tu crecimiento. Por eso, ser selectivo no es frialdad, es supervivencia espiritual. Elige vínculos que respeten tu luz, que no la apaguen. Estar solo a veces es más sano que estar mal acompañado. Si este mensaje resonó contigo, no olvides apoyar esta misión de luz. Suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Dale like si sentiste que esta información te ayudó. Y comenta la palabra mágica, protegido, para saber que estás caminando consciente, protegido y despierto. Tu energía hace la diferencia aquí,